el capítulo 24 del libro de Salmos. Capítulo 24 del libro de Salmos. En cada una de las sedes vamos a estar compartiendo una serie de mensajes que estará basada en el mismo tema. Tanto en Manassas como Franconia acá. Y también allá nuestro hermano Luis en Herndon va a estar compartiendo una misma temática. Y aunque cada pastor, por supuesto, estará quizás dándole su toque a cada uno de los mensajes personal, el tema global va a ser el mismo, que los mensajes no necesariamente lo serán. Pero, ¿por qué es importante que nosotros quizás comencemos un año hablando acerca de la mayordomía y la administración de la vida? ¿Por qué usted cree que es importante? Es necesario, hermanos, que nosotros al pensar en un nuevo año, nuevos desafíos, siempre consideremos lo que son las prioridades. Siempre la llegada de un nuevo año es una oportunidad para que nosotros pensemos en el año que pasó, pensemos en las cosas que no logramos, pensemos en los errores cometidos, pensemos en las cosas que deseamos ajustar y nos encaminemos hacia lo que creemos que es la dirección que Dios tiene trazada para nuestra vida. Y si usted desea que este año 2023 sea un año diferente para usted, es necesario que yo escuché una vez a alguien que dijo, si queremos resultados diferentes, tenemos que empezar a evaluar cómo estamos decidiendo. Si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Necesitamos hacer ajustes. Y un ajuste importante que la palabra nos enseña que necesita hacerse en nuestra vida es el ajuste de considerar quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál debe ser la perspectiva nuestra hacia lo que nos rodea, principalmente las cosas materiales. En el capítulo 24 lee de la siguiente manera y te invito a que si puedes ponerte de pie conmigo, por favor lo hagas y que juntos sigamos la lectura del Salmo 24. Dice así, Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, o todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Verso 3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá entrar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Padre Santo, presentamos nuestros corazones delante de ti y la palabra que vamos a compartir con la iglesia. Confiando, Señor, de que por medio de la exposición de tu palabra, tu Espíritu ha de hablar a nuestros corazones. Señor, permite que a través de tu verdad, nuestra perspectiva, Señor, sea, Padre amado, sanada, restaurada, nuestro corazón sea afirmado y podamos, Padre Santo, mirar nuestra vida, mirar lo que nos rodea y aún considerar tu carácter de la manera en la que tú, Señor, te revelas en la palabra. Sabemos que en nuestra propia capacidad se nos hace imposible poder darnos cuenta de todo lo que tú eres y has revelado, pero tu Espíritu nos puede ayudar por medio de la palabra a reconocer, Señor, el llamado que tú extiendes hacia nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí a poder compartir tu palabra de forma clara en la autoridad de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Cuando nos encontramos con el Salmo 24, el Salmo 24, como todos los salmos, son canciones. Son cánticos de alabanza. Y si nos preguntamos qué parece desear comunicarnos el salmista en el Salmo 24, es interesante notar que
en su expresión de alabanza y adoración al Señor, porque eso es el Salmo 24. El Salmo 24 es una expresión de alabanza y adoración al Señor. El salmista reconoce, y lo vamos a ver a lo largo del mensaje, varias cosas que son muy importantes para nosotros, demasiado importantes. Él reconoce varias cosas muy importantes que deberían definir nuestra perspectiva en cuanto a Dios, en cuanto a nuestra vida y en cuanto a las posesiones. Así que eso es lo que nosotros vamos, a la luz de este salmo, a considerar en esta tarde. Vamos a considerar esas tres cosas que el salmista reconoce como importantes, que deberían definir nuestra perspectiva en cuanto a cómo vemos a Dios, cómo vemos nuestra vida y cómo vemos nuestras posesiones. Este salmo está lleno de poderosas verdades, como toda la revelación bíblica. Pero hay una verdad que en este salmo, desde el principio, el salmista nos presenta. Vamos ahí, por favor, próximo. Y es la siguiente. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Dice, de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella. Todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él la habitan. Porque él la firmó sobre los mares y la fundó. La fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios puede atribuirse a sí mismo el título de propiedad de todo lo creado? ¿Por qué? Porque Él es el origen de todo. Si usted va a Génesis 1:1, todo en la Escritura será más fácil aceptarlo si nosotros reconocemos y creemos lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el punto de origen de toda la creación. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así fue. Y sepa usted, hermano, que esto no es algo que solamente vemos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, un hombre poderoso de Dios, entendió este principio de reconocer a Dios como el dueño de todo. Capítulo 11 de Romanos, verso 36, escúchelo bien, no está ahí. Dice, pues todas las cosas provienen de Él. Ese principio usted necesita tenerlo claro cuando de administración de la vida y de mayordomía se trata. Pensamos en mayordomía y en administración de la vida y pensamos en dinero, pensamos en cosas materiales, pero sepa usted que el principio básico para que usted pueda entender de forma apropiada quién es Dios, quién es usted y cómo manejar las posesiones y lo que nos rodea es entender que Dios es el dueño de todo, porque todas las cosas provienen de Él. Todas las cosas hayan sentido en Él. Si tú sacas a Dios de la ecuación, todo pierde sentido, aún nuestra propia vida, porque todo proviene de Dios. Dice, y existen, el apóstol Pablo decía en Romanos 11:36, y existen por su poder. Así que existen porque Él quiso que existieran. Existen porque Él en su poder sobrenatural de la nada lo ha creado. Ningún ser humano puede crear algo de la nada. Todos nosotros los que creamos o que pensamos que hemos creado algo, siempre necesitaremos de una materia prima para poder formarlo. Mas, sin embargo, Dios no. De la nada, Él formó con su poder todas las cosas. Y todas las cosas, dice el apóstol Pablo en Romanos 11:36, son para su gloria. Así que el principio de ver y reconocer a Dios como el dueño de todo es el principio fundamental que debe regir el cómo nosotros nos manejamos en la vida en relación a todo lo que nos rodea. Todo para la gloria de Dios. Y esto nos hace recordar que Dios es soberano. Él es soberano sobre la creación. Él es soberano sobre todo ser vivo. Él tiene el título de propiedad sobre la creación, sobre tu propia vida y sobre mi propia vida, porque procedemos de Él. Fuimos creados por Él. Fuimos creados para Él, por su poder y para su gloria.
A ti no te será difícil vivir para la gloria de Dios si entiendes que Dios es dueño de todo. A ti no se te hará difícil el vivir para la gloria de Dios, el entender que todos los recursos que tienes y todo lo que puedes palpar, Dios es el dueño de ello. Por cuanto Dios es dueño de ellos, si Dios te pide que lo pongas en sus manos para su gloria, ¿tú crees que hace sentido que los retengas para ti? No. Si eso me fue dado para la gloria de Dios, si eso existe para que Dios sea glorificado, si eso existe para que el avance del reino de Dios continúe hacia lo que Dios quiere, ¿cómo será lógico que yo los retenga para mí si es para la gloria de Dios? Hermanos, si esto es así, nada entonces nos pertenece. Si Dios es el dueño de todo, escúchame bien, ni aun tu propia vida te pertenece. Él es el dueño de todo. Y prueba de ello lo encontramos en 1 Timoteo 6, verso 7. Prueba de que nada nos pertenece lo encontramos en la declaración de Pablo en 1 Timoteo 6, 7, cuando él dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Prueba de que nada en este mundo nos pertenece, de que Dios es el dueño de todo, es que tú llegas a este mundo desnudito, sin nada. ¿Y sabes qué? Vuelves al polvo. Y no importa cuánto hayas acumulado, no importa cuánto tú tengas, no importa todo lo que hayas alcanzado, nada de eso te lo podrás llevar. Y eso es un indicador, hermanos, de que nada nos pertenece. Se quedarán muchísimos posiblemente peleando con lo que dejaste o por lo que dejaste, pero no te lo podrás llevar a ningún lugar, porque a fin de cuentas nada nos pertenece y solamente somos administradores. Entonces, cuando pensamos en lo que se requiere de un administrador, de un mayordomo, la Escritura es bien clara. ¿Sabe qué se requiere? Que sea fiel. Y un mayordomo fiel, lo menciona 1 Corintios 4:2, es aquel que maneja lo que se pone en sus manos de la manera en la que el amo le pide que lo haga. Un mayordomo fiel es aquel que opera bajo los criterios de su amo, porque sabe que todo lo que tiene procede de él, aun su propia vida. Todo lo que tiene fue creado para la gloria de su amo, para el cumplimiento de los propósitos de su amo, y descubre que el gozo de poder disfrutar de todo lo que su amo le concede que administre se encuentra en manejarlo no desde la perspectiva de ser el dueño, sino desde la perspectiva de ser el administrador. Y esto, amados, es un choque con nuestra mentalidad humana, carnal. Fíjense, amados, tratando de poder profundizar un poquito en este principio, podríamos quedarnos aquí todo el tiempo, pero piense usted conmigo, si Él es el dueño, ¿qué significa eso? Si Él es el dueño, hermanos, eso significa que todo lo que recibimos, aún nuestra propia vida, es una expresión de la gracia de Dios. Todo. Tú estás sentado aquí hoy. Tú hoy estás respirando como expresión de la gracia de Dios. Tú te levantaste hoy y pudiste desayunar. ¿Cuántos desayunaron aquí? Dele gloria a Dios por eso. ¿Estaba rico el desayuno? Ese café, ¿cómo estaba? Bueno, gloria a Dios. Usted pudo desayunar y pudo tener para poder compartir con su familia. Pudo levantarse y de momento miró y estaba bajo un techo, cobijado, como expresión de la gracia de Dios sobre usted. Y fíjese, si este principio es tan importante que el mismo apóstol Pablo, hablándole a su hijo en la fe Timoteo, le exhortó a que a los ricos en la iglesia les recordara este principio. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque cuando pensamos en lo que aquí yo les voy a leer en 1 Timoteo, búsquelo si quiere, capítulo 6, verso 17, 1 Timoteo 6, 17 en su Biblia, le animo a que lo busque. Pensamos, hermanos, y poniéndonos nosotros ahí en el momento
tratando de ver esa palabra común que es para nosotros, pensemos que en promedio, el ciudadano promedio en este país, en comparación a cualquier persona en otro lugar del mundo, es considerado una persona rica. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? El promedio, la persona promedio en este país que goza de techo, que goza de un plato seguro, que goza de tener vestido, que goza de tener trabajo, que goza de poder planificar el mañana. La mayoría de las personas en el mundo, muchas personas en el mundo, millones de personas en el mundo, hoy comen y mañana no saben si mañana trabajan para el pan de mañana. Y Dios nos ha concedido por su gracia la bendición de vivir una experiencia diferente, al menos en este momento. Muchos quizás entre nosotros la vivieron en sus países y están aquí hoy, gloria a Dios. Sin embargo, sepa usted que en consideración, cuando pensamos en este mensaje que Pablo le dice a Timoteo que le lleve a los ricos, piense que Dios nos está hablando a nosotros. Amén. Porque Dios nos ha bendecido de una manera increíble a cada uno de nosotros. Yo estoy lejos de ser un millonario. Estoy lejos de ser un hombre que tenga miles y miles en su cuenta de ahorro. Vivimos con el día a día. Pero en comparación a otros, soy rico. Tengo que vestir, tengo que comer, tengo movilidad. Soy rico. Tengo trabajo. Usted tiene trabajo. Somos ricos, hermano. A los ricos de este mundo, le dijo Pablo a Timoteo, enséñales. Enséñales que no sean altaneros. Y algo bien importante, y que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Recuérdales que Dios es el dueño. Y que no pongan su esperanza en la incertidumbre. Significa que este principio, hermano, Dios es el dueño, es un principio de amor. No es un principio restrictivo. Es un principio de amor en el cual Dios nos hace recordar a nosotros, hey, no pongas tu esperanza en lo que perece. Pon tu esperanza en lo que permanece. Pon tu esperanza en lo que nadie te puede quitar, en lo que nadie te puede robar, en aquello que te ha sido concedido y jamás nadie te lo podrá quitar. A que no pongan su esperanza en lo incierto de las riquezas, sino en Dios, en la fuente, en aquello de donde proviene todo lo que nosotros tenemos y podemos alcanzar. Pero fíjate que el principio, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que nos revela sus principios en la palabra para que nosotros podamos tener una apreciación adecuada de nosotros mismos, de Él y de lo que nos rodea. Dice y continúa el texto, verso 17, el cual nos da abundantemente todas las cosas, ¿para qué? ¿Para qué? Subráyelo. Para que las disfrutemos. El dueño, de quien proceden todas las cosas, ha establecido que la mejor forma de disfrutar de todos los recursos que Él nos da es cuando lo estimamos a Él como el dueño. Y entendemos que toda buena dádiva, ¿okay? Toda buena dádiva proviene como una expresión de su gracia, de su misericordia y de su amor sobre cada uno de nosotros. Y eso es como que tuve una cama para descansar hoy, tengo trabajo, tengo comida, rebozo de gratitud. ¿Por qué? Porque reconozco que nada lo merezco. Tengo un salario, no lo merezco. Tengo la capacidad de poder rentar un cuarto para poder dormir con mi hijo, con mi hija. Señor, no lo merezco. Y ahí puedes añadir tantas cosas, pero hermanos, toda buena dádiva, espiritual, material, física, palpable, no palpable, es una expresión ¿de qué? De la gracia de Dios sobre nuestra vida que se nos ha dado de forma abundante para que nosotros la disfrutemos. Verso 18, enséñales que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos en compartir. Quiere decir entonces, hermanos, que cuando yo reconozco que Dios es el dueño de todo, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y es que
cuando yo reconozco que Él es el dueño de todo, mi esperanza no va a estar puesta en las cosas en las que la mayoría de la gente pone su esperanza. Cuando yo reconozco que Dios es el dueño de todo, yo no voy a poner mi esperanza en la incertidumbre, en lo incierto de aquello que el ser humano dice, esta es mi seguridad, sino la voy a poner en el Dios que ha prometido sostenerme, que demuestra y cada día me afirma que no siempre me concede todo lo que deseo, pero es fiel en conceder lo que necesitamos según sus riquezas en gloria, porque Él sostiene a sus hijos. El cual me concede disfrutar de todo lo que yo tengo, porque eres un Dios de gracia. Significa que cuando tú ves a Dios como el dueño, ¿sabes qué va a pasar? Un cambio de perspectiva. Porque todo aquello que te conceda el Señor disfrutar, lo empezarás a ver como una expresión de su gracia sobre tu vida. ¿Qué pasa cuando todo lo que tú ves lo ves como una expresión de la gracia de Dios? Tu corazón se va a llenar ¿de qué? De agradecimiento. No va a haber queja. Compararme con otro, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios me concede es una expresión de su gracia. Yo no lo merezco. Yo no lo merezco. Señor, gracias. Gracias. Y yo creo que la actitud de agradecimiento nos prepara para más. La actitud de agradecimiento nos prepara nuestro corazón para que la abundancia de Dios no nos dañe. La abundancia de Dios no se llegue a convertir en un ídolo que nos lleve a nosotros a rendir nuestro corazón a otra cosa y no a Dios. Nos da en abundancia para que lo disfrutemos, pero también para que no se nos olvide que lo que tenemos es una expresión de la gracia de Dios. Nos dice, no lo retengas. Compártelo con otros y entiende que eso que te concedo es un medio que pongo en tus manos para que tú puedas llevar a cabo las buenas obras que yo he dispuesto de antemano para que tú camines por ellas y otros puedan ser testigos de la gracia. En 2 de Corintios capítulo 9, no lo busquen, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a la generosidad. Y exhortando a la iglesia de Corinto a la generosidad, hace referencia a la iglesia de Macedonia. Una iglesia muy pobre, una iglesia en necesidad, que rogó a Pablo el que se les concediera ser parte de una recolecta para los hermanos en necesidad en Jerusalén. Y él, queriendo enseñarle a los hermanos de Corinto que era una iglesia de abundancia, a que necesitaban ser generosos, les dijo, hey, si esta iglesia que no tiene y es pobre, está deseando que se le haga partícipe de esta expresión de gracia, ¿por qué ustedes no? Porque, amado, el agradecido, escuche bien esto, el que reconoce que todo lo que ha recibido, sea mucho, sea poco, es una expresión de la gracia de Dios, vivirá consciente de que lo que tiene no le pertenece y de que lo que tiene, además de habérsele concedido para que lo disfrute, se le ha concedido para que pueda bendecir con la gracia que ha recibido a otros que están en necesidad. Y con ello glorificar el nombre de Cristo. Pero de la misma manera, la palabra nos exhorta que cuando se reconoce a Dios como dueño, y este principio se tiene bien claro, no nada más aquello que se ha recibido, esa gracia que se recibe, nada más se recibe para disfrutarse, para compartirla, para glorificar a Dios, sino también le es dada para que Dios sea honrado, estableciendo que lo primero de todo lo que yo recibo y lo primero que yo hago con todo lo que Dios me concede es rendirle a Dios lo que a Él le corresponde. Dios es dueño de todo. Él no es dueño de un 10, de un 20, de un 30, de un 40% de lo que yo puedo generar. Él es dueño del 100. Y si Él quisiera, el 100 lo retendría de nosotros. Pero Él generosamente pone el 100 en nuestras manos. ¿Lo honres o no lo honres? ¿Sabías tú eso? Lo honres o no lo honres, Él derrama el 100% en tus manos. Y nos dice, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Cuál es tu primer amor? ¿La dádiva o el dador? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿La dádiva o el dador? Y entonces, ahí es donde el principio de sabiduría, de el honrar a Dios primero,
de momento sale a relucir en Proverbios capítulo 3, verso 9, cuando dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si no dijera más nada, eso sería suficiente. Ahora bien, como Dios es bueno y los principios de Dios son principios de multiplicación cuando se ponen en efecto, dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares o tus tinajas rebosarán de mosto. Aquí el proverbista está utilizando una metáfora acerca de lo que vienen a ser los graneros de sembradíos de vides, donde se produce el vino. Dice: se llenarán los frutos de abundancia, los lagares, las tinajas, en donde se echa ese vino, rebosarán de vino nuevo. Cuando honramos a Dios con las primicias de todos nuestros bienes. Así que, en resumen, hermanos, cuando nosotros reconocemos que Dios es el dueño, ¿qué va a pasar? Cuando reconocemos que Dios es el dueño, reconoceremos que todo lo que Él nos concede es una expresión de su gracia para nosotros. No lo merecemos. Es una expresión de su providencia para nosotros. Quien ha creado todas las cosas y de quien proceden todas las cosas, y quien en su misericordia nos permite disfrutar de eso. Pero nos permite disfrutar de eso no para que nada más nosotros gocemos de la bendición, sino para que también nosotros podamos ser instrumentos a través de los cuales otros puedan ser testigos de esa gracia. La iglesia de Corinto fue exhortada por el apóstol Pablo en esta dirección y les recordaba: a través de su generosidad, otros serán testigos de la gracia con la cual ustedes han sido bendecidos. Principio número 2. ¿Estamos claros de que Dios es el dueño y de cuáles son las implicaciones de ello? ¿Verdad que sí? En otras palabras, hermanos, los principios de Dios pueden parecer restrictivos para el que no cree. Pero para el que cree, los principios de Dios son la puerta de entrada a un mayor disfrute de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Usted sabe por qué tú necesitas vivir entendiendo que Dios es el dueño? Porque el ser humano, como decía uno de los reformadores, es una máquina creadora de ídolos. Porque se nos hace demasiado de fácil poner nuestra confianza en otras cosas y no en Dios. Y aquello en lo que más tentados seremos a poner nuestra confianza aparte de Dios, ¿qué será? Las cosas materiales, el dinero. De hecho, la Escritura habla del Dios Mamón. ¿Okay? No se puede servir a dos señores, a Dios y a Mamón, las riquezas. ¿Okay? Por lo cual, entendamos esto, hermanos, y es importante que lo tengamos claro. Si Dios es el dueño de todo y todo lo que Él me concede es una expresión de su gracia para que yo pueda bendecir a otros con ello y pueda honrarle a Él con ello y disfrutarlo, debo saber algo, y es que, como bien dice aquí mismo el Salmo 24, mi posesión más valiosa no es todo lo que yo puedo alcanzar materialmente en este mundo. Esa no es mi posesión más valiosa. Mi posesión más valiosa es la presencia de Dios. Y por eso el Salmo 24, verso 3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá entrar en su lugar santo? Trate usted de mirar. Yo cuando leí este salmo y lo leí tantas veces, yo decía, no le encuentro la conexión entre el verso 1, 2 y el 3. No se lo encuentro. Porque establece que Dios es el dueño y luego habla de quién podrá entrar al monte del Señor, quién podrá subir al lugar santo, ese lugar donde Dios está, donde Dios habla, donde Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, el monte de Sión. El lugar santo en el tabernáculo, en el templo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio. El lugar donde la presencia de Dios estaba. Obviamente, en un contexto del Antiguo Testamento, se circunscribía la presencia de Dios a un lugar manifestada, pero ahora sabemos que en Cristo es diferente. Y que la presencia de Dios tenemos acceso a ella por los méritos de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Todo creyente tiene acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, cuando aquí el salmista establece
el acceso a la presencia de Dios como algo valioso, porque dice, ¿quién podrá? ¿Quién podrá tener acceso? Alguna vez, yo recuerdo en momentos dados donde quizás si tú has tenido a algún deportista que has admirado, algún artista, alguna persona importante, que tú digas, yo daría lo que fuera por tener un día sentarme a hablar con esa persona. O tener acceso a conocer a tal persona, ese autor que yo me encanta, ese cantante que me encanta, me encantaría poder tener acceso a tal persona, al presidente, a una persona importante que tú admiras. Pero no, el ticket de entrada ahí, no todo el mundo puede pagarlo. Eso no todo el mundo puede pagar, es exclusiva el acceso a esa persona. Esa persona es muy importante. No podemos llegar a ella, no todo el mundo puede llegar a ella. Pues entonces, ¿qué está estableciendo aquí? ¿Quién podrá tener acceso a Dios? Aquí el salmista está elevando a un nivel muy alto esto de tener acceso a Dios. ¿Por qué? Porque eso es demasiado valioso. Y lo más valioso, escuche bien esto, la posesión más valiosa, ese es el tema del mensaje de hoy, nuestra mayor riqueza, nuestra posesión más valiosa es el acceso a la presencia de Dios. Porque no hay, escuche bien esto, no hay, aparte de Dios, la presencia de Dios es lo más grandioso. Dios, no existe comparación al valor de Dios. Lo más grande que puede haber es Dios, no existe otra cosa. Y tener acceso a una relación con ese Dios, no hay nada, no hay riqueza en este mundo, no hay nada que lo pueda comparar. De hecho, en el Génesis, lo que hacía del ser humano y de la experiencia en el huerto del Edén, lo que era, ¿qué era? A todo lo que tenía acceso el ser humano, no. Su comunión con el Señor. Y en la eternidad, ¿qué será lo más glorioso en la eternidad? ¿Las calles de oro y el mar de cristal? No. Lo más glorioso en la eternidad será que estaremos con el Señor por siempre, para verle cara a cara. Eso era lo que el apóstol Pablo entendía que era más valioso. Y él decía, mi anhelo es poder conocerte cara a cara. Es más, para mí el morir es ganancia. Porque si el morir es la puerta que me dará acceso a poder contemplar de forma directa lo que en fe he estado creyendo toda mi vida. So be it, así sea, yo lo quiero, lo deseo. Por lo tanto, entendiendo esto, sepamos nosotros, hermanos, que el acceso a la presencia de Dios era el deseo más grande del salmista. El salmista decía en el Salmo 42, 1 y 2, porque entendía cuán valioso era el Dios del cielo, decía, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira o clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? El salmista decía, ¿cuándo será el día en el que me presentaré delante de ti? Él no veía el día en el que llegara el momento en donde pudiera presentarse delante del Rey. ¿Por qué? Porque nuestra posesión más valiosa no se encuentra en todo aquello a lo cual Dios nos da acceso materialmente aquí en la tierra. Porque cada cosa que Dios nos concede aquí en la tierra es un medio de su expresión misericordiosa a nosotros para que lo disfrutemos, para que lo usemos para su gloria. Pero sepamos que no tiene la intención de que se convierta en nuestra posesión más valiosa, porque ya aquel que tiene a Jesús como su Señor tiene la posesión más valiosa. Entonces, ¿por qué Dios nos pide que le rindamos lo que tenemos? Él nos pide que les rindamos lo que tenemos, que seamos fieles en la administración de lo que tenemos. ¿Para qué? Para que mantengamos la perspectiva en relación a quién Él es y quiénes somos nosotros. Para que podamos disfrutar de lo que Él nos ha dado y para que no nos olvidemos que solamente es un instrumento puesto en nuestras manos para que mostremos fidelidad a Él y bendigamos a los que están a nuestro alrededor, le honremos a Él y seamos parte del avance de los propósitos de su reino. Ahora, punto número 3. Pero el gran problema de esto es algo, y es que, aunque nuestra mayor riqueza y nuestra posesión más valiosa no es lo que de Dios recibimos, porque Él es el dueño, y ya sabemos para qué Él nos concede
el poder tener acceso a todas sus bendiciones, no todo el mundo puede tener acceso a la presencia de un Dios santo. Entonces, por eso es que el texto cuando menciona y dice, ¿quién podrá entrar a tu lugar santo? ¿Quién podrá subir al monte del Señor? Menciona cuatro cualidades que son que encierran los requisitos que toda persona que desea tener acceso a Dios necesita tener. Y usted va a decir, está bien el problema, yo tengo eso. Yo tengo eso. Pues si sabe, si usted cree eso, usted está equivocado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque un Dios santo, escuche bien, un Dios santo exige estas cuatro cosas de forma perfecta para tener acceso a su presencia. Y nosotros, hermano, escúcheme bien, el primer requisito dice, para aquel que entre, ¿quién puede entrar aquí? El limpio de manos. Y cuando hablamos de limpio de manos, yo sé que usted sabe que esto es una metáfora poética que utiliza aquí el autor, para no necesariamente referirse a la higiene personal, sino a la condición espiritual, ¿verdad? Lavado del pecado. Es el primer requisito para aquel que desee tener acceso a la bendición más grande, a la posesión más valiosa, necesita estar lavado de sus pecados. Te pregunto, ¿tú te puedes lavar a ti mismo de tus pecados? No. Solamente alguien con las cualidades de pureza absoluta será capaz de poder, ¿qué? Limpiarnos. Porque algo sucio no limpia otra cosa sucia. No sé si te has dado cuenta cuando tú estás lavando algo y pensemos en el mapo. Limpiar el piso sucio con un mapo sucio, eso es un desastre. Mi mamá se indignaba si yo hacía eso. Si no, entonces ya me veía haciendo algo, aunque yo no me acostumbraba a mapear, pero si estaba de momento mapeando una parte donde había que hacerlo, dice, pero tú estás loco, muchacho, lava el mapo primero. Porque algo sucio no puede limpiar algo sucio. Algo limpio puede limpiar algo sucio. Y por eso cuando pensamos en esa primera cualidad, es importante que tú sepas que tú, no importa cuán bien te portes o cuán esfuerzo hagas en tu propia justicia, yo me esfuerzo por obedecer, es insuficiente. Porque el ser humano, no importa cuánto se esfuerce, naturalmente sigue siendo pecador. Por naturaleza. Y eso tú no lo puedes cambiar. Número 2, segunda cualidad. Dice, el puro de corazón. Y una persona pura de corazón es una persona, desde esta perspectiva, que de forma perfecta manifiesta una pureza interior en sus intenciones, en su conciencia, en sus pensamientos. Tú siempre eres así. Tú siempre, yo siempre tengo pureza de corazón, intenciones correctas. Si les digo que sí, les estoy mintiendo. Porque no importa cuánto yo me esfuerce, ¿somos qué? Somos pecadores. Número 3, que no eleva su alma a cosas vanas. En otras palabras, que no les rinde culto a ídolos. Hermanos, el ser humano es una máquina creadora de ídolos. Se nos hace tan fácil poner nuestra confianza en otras cosas y no en Dios. Esa es nuestra naturaleza. De forma perfecta, no podemos cumplir con esto. Ni jurado con engaño, es decir, en cuyo corazón no hay engaño, mentira, integridad perfecta. ¿Alguien de nosotros puede cumplir con esas cualidades de forma perfecta? Ninguno, todos estamos reprobados en ese asunto. Ahora, hubo uno que sí cumplió con estos objetivos. ¿Tú sabes cuál era la expectativa de Dios con Israel? Con el pueblo del pacto. Que el pueblo del pacto fuera la encarnación de estas virtudes para que fuera el medio a través del cual todas las naciones recibieran la salvación de Jehová. Pero ¿qué pasó con Israel? No pudo. Ninguno pudo. Por eso, ¿quién tuvo que venir? El Dios encarnado. Tuvo que hacerse hombre, enfrentarse a los rigores que cualquiera de nosotros se enfrentaría y mostrar limpieza perfecta, obediencia perfecta, para que pudiera lavarnos de nuestros pecados. Recuerda el mapo limpio y el piso sucio. Pureza interior. Tuvo que venir alguien con corazón 100% puro, como ningún hombre jamás en la historia pudo manifestarlo, para que él pudiera ser ese que tuviera acceso
al trono de Dios, que no rinde su culto a ídolos. Piense usted en Jesús en el desierto, Mateo capítulo 4. El pueblo de Israel en el desierto, ¿qué ocurrió? Creó ídolos, creó un becerro de oro. El pueblo en el Antiguo Testamento entró al desierto y Satanás hizo y deshizo con ellos. Pero el Hijo de Dios, el nuevo representante de Dios para la redención de las naciones, se enfrentó al desierto, fue tentado por Satanás, transforma esas piedras en pan. Si postrado me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra. ¿Y qué ocurrió? Jesús venció, no elevó su alma a cosas vanas. Quien único pudo, de forma perfecta, cumplir con eso, ¿quién fue? Jesús. ¿Y quién pudo en verdad mostrar como humano que en él no había engaño? Porque él dijo, yo soy la verdad. Ni mentira, yo soy la vida. Integridad perfecta. ¿Quién la pudo mostrar? Jesús. ¿Y qué pasa? Que para tú poder tener acceso a la presencia de un Dios santo, tú necesitas limpieza, purificación completa del pecado, pureza interior, necesitas victoria sobre la tentación, victoria perfecta sobre la tentación, a rendir culto a otra cosa y no a Dios. Integridad perfecta. ¿Quién cumplió eso? Jesús. Y sabías que Jesús murió por nuestros pecados y recibió la culpa de nuestros pecados, pero también Él vivió una vida perfecta para que ahora, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tú puedas tener entrada al trono de la gracia de Dios, porque tienes la marca de Cristo, porque has puesto tu confianza en Él. Esto es como el permiso que te ponen a ti. Cuando de momento vas a una actividad, tú no conoces quién está en la entrada, tú no conoces, pero tú conoces al que está organizando el evento. Y el que está en la entrada dice, ¿quién tú eres? Y tú le enseñas el carnet. ¿Qué pasa? Es que tú estás entrando aquí no por tus méritos, sino por los méritos del que está conduciendo el evento, quien te ha invitado. Dice, él puede entrar. Él no es dueño de este evento, él no tiene los recursos para poder hacer un evento como este, pero yo lo he invitado. Y por mis méritos él puede entrar. Por los méritos del que creó todas las cosas y del que formó el evento. Solo para ilustrar un ejemplo que nos ayude a entender, amado hermano, que nuestra posesión más valiosa, si esto es así, ¿quién es? ¿Quién es nuestra posesión más valiosa? Cristo. Cristo. El Evangelio. El Evangelio es nuestra posesión más valiosa. Lo que Cristo es e hizo a favor de nosotros, los pecadores, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de un Dios santo. Si nosotros entendemos eso, hermano, vamos a tener una correcta valoración de las cosas materiales, de lo que vemos. Vamos a tener una justa perspectiva de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de lo que nos rodea. ¿Sabes qué, amado? Si entendemos estas cosas, nosotros vamos a comprender lo más importante en la vida. Y es que el vivir en comunión con un Dios santo, la oportunidad de caminar de la mano de Dios, es la posesión, hermanos, más valiosa que tú puedes tener. La que no necesariamente muchas veces valoramos, la que muchas veces damos por sentado, la que muchas veces decimos, pero Señor, ¿por qué celebramos la cena? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué el sacrificio de Jesús de la manera en la que nosotros lo vemos? Bueno, porque Dios quiso darnos acceso al tesoro más valioso, que es su presencia, estar con Él. Hermano, si tú no entiendes esto, ser cristiano será una religión para ti. Si tú no crees esto, vivir la experiencia de la fe cristiana será solamente tener a Dios como un recurso que tú necesitas cuando de momento necesitas ayuda. Y Dios es tu ayuda. Claro que sí. Él es tu ayuda, Él es tu consuelo, Él es quien te sostiene, Él es tu sanador. Claro que sí. Pero Dios desea ser tu todo. Dios no nada más desea ser tu sanador, tu refugio. Él desea ser tu todo. Él desea ser tu tesoro más grande. ¿Para qué, amado?
para que tú puedas disfrutar de todo lo que Él te da. Para que puedas ver, hermano, para que puedas ver que todo lo que Él te concede es una expresión de su gracia, para que lo compartas con otros, para que le honres a Él, y para que puedas ser un instrumento puesto en sus manos para el avance de los propósitos de su reino. Te quiero dejar con esto, hermano, para no alargar más nuestra velada en esta tarde. Por lo cual, hermanos, logramos acceso a la verdadera riqueza cuando aceptamos y entendemos dos cosas importantes. Cuando aceptamos y entendemos que Dios es el dueño de todo y que mi posesión más valiosa se encuentra en la presencia de Dios. Presencia a la cual tengo acceso gracias al hecho de que Jesús es la puerta. Juan 10, verso 9 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Romanos 5:2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. Porque ¿quién es la entrada, la puerta de acceso a nuestra posesión más valiosa? ¿Quién? Diga conmigo, Jesús. Jesús. Dice, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Hermanos, la gracia, el regalo inmerecido más glorioso que tú y yo tenemos, no es todo lo que de Dios podemos recibir. Es su presencia. Es su presencia, hermano. ¿Qué Dios quiso revelarle a Abraham cuando le pidió la bendición más esperada de su hijo? ¿Qué quería? ¿Qué quería Dios? Que Dios sabía y Dios conocía. Dios es omnisciente, Él conocía. Pero ¿qué necesitaba saber Abraham? ¿Con qué lucha necesitaba enfrentar a Abraham para que él pudiera convertirse en el padre de la fe? ¿Qué necesitaba? Que fuera puesto a prueba su amor, su primer amor. Que fuera puesto a prueba qué era lo más valioso para él. Si la bendición o el que bendice. ¿Y qué ocurrió? Por cuanto Abraham demostró que lo más valioso para él no era la bendición, sino el Dios que bendice, Dios le dijo, tú estás listo para la bendición. Tómala. Tómala. Tú estás listo para la bendición. Porque sé que la bendición no se va a convertir en el Dios de tu vida, porque amas al Dios que te bendijo. ¿Por qué, hermano, Dios nos llama a que le honremos con las primicias de todos nuestros frutos? ¿Por qué Dios nos pide que vivamos una vida dentro de nuestra capacidad, verdad? Una vida simple para que podamos ser generosos. ¿Por qué Dios nos invita a que vivamos no por encima de nuestra capacidad, sino conforme a nuestra capacidad, para que no vivamos nosotros abrumados y esclavizados por las deudas, sino vivamos en libertad para poder disfrutar de lo que Él nos concede y también ser generosos y honrarle a Él? ¿Por qué, amados? Porque Él desea que tú puedas disfrutar de tu tesoro más preciado, de tu posesión más valiosa, esa que la polilla no puede dañar, esa que los ladrones no minan y hurtan. ¡Aleluya! Inclina tu rostro ahí donde estás. Podríamos añadir más cosas, pero sería repetir lo que ya hemos compartido. Pero ahí donde estás, reflexiona. ¿Cuál es tu tesoro más preciado? ¿Cuál es tu posesión más valiosa? ¿Qué es aquello? Escucha bien. ¿Qué es aquello que si de momento no lo tuvieras, tú dices, me muero? ¿Qué es aquello que tú dices, yo me volvería loco si no tengo esto? Me volvería loca. Yo no sé qué yo haría sin esto. Yo no sé qué yo haría. ¿Qué pasaría si mañana? ¿Qué pasaría si mañana no tengo la salud que quisiera tener? ¿Qué pasa si mañana no tengo a esta persona? ¿Qué pasa si pierdo esto mañana? ¿Me moriría? Todas esas cosas son cosas que son bendiciones, cosas especiales y valiosas, que sí que nos dolería no perder acceso a ellas. Pero ¿sabes qué, amado? Si algo nos debería preocupar es que nuestro acceso a Dios no lo podamos disfrutar de la manera en la que Dios desea que lo disfrutemos. Nuestra posesión más valiosa es la presencia de Dios.
Así que si tú de momento te miras a ti mismo y dices el 2022 a ti misma y dices el 2022 fue un año en el que yo viví un poquito lejos de Dios y me alejé del Señor, descuidé mi relación con Él, me enfoqué en muchas cosas que son importantes y que caen dentro de la clasificación de bendiciones de Dios, pero perdí el enfoque, hice de estas cosas mi tesoro y perdí de vista que mi tesoro es la presencia de Dios, es Dios, al cual tengo acceso por medio de su Hijo Jesucristo, mi Salvador. El desafío en esta tarde es a que tú te aferres a Jesús, porque Él es la puerta, porque Él es la entrada, Él es el camino. Él es el camino que te salva, pero Él es el medio que también te sostiene hasta el fin. Y es la meta porque es aquel a quien deseamos en la eternidad poder mirar cara a cara y estar eternamente con Él. Padre amado, aquí estamos, Señor, tus hijos, una vez más necesitados de ti. Una vez más, Señor, reconociendo que tú eres el dueño, reconociendo que nuestra riqueza más valiosa es tu presencia. Reconociendo, Señor, que se nos olvida, Padre amado, en el afán de la vida, en la preocupación por tantas cosas, se nos olvida lo más importante. Se nos olvida aquello que nadie nos podrá quitar. Se nos olvida aquello por lo cual nosotros debemos vivir, Señor. En el nombre de Jesús, yo clamo por tu iglesia, aún por mi propia vida, aún por los hermanos que están aquí, por los que no están. Para que en esta tarde, Señor, al principio, al inicio de un nuevo año, se puedan hacer compromisos importantes. Hermanos, el comienzo de un año es una oportunidad, una nueva oportunidad para que hagamos compromisos que definan la ruta del año. Y no nada más la ruta del año, sino la ruta de nuestra vida. Y yo no sé tú, pero yo quisiera que este año sea un año en el que nosotros podamos vivir la experiencia de fructificar, hermanos, de fructificar en el Señor. De vivir, como hablábamos ayer en la despedida ya de año en Manasa, llenos del conocimiento de su voluntad. Señor, deseamos, pídele al Señor, Señor, deseo ser lleno del conocimiento de tu voluntad. No para simplemente decir que conozco, sino para que yo pueda agradarte. Señor, perdónanos si en el 2022 vivimos para agradarnos a nosotros. Para agradarnos, para vivir según nuestra agenda, según nuestras prioridades. Perdónanos, Señor. Si en las prioridades que establecimos no pusimos como en el primer renglón, en la primera parte, Señor, no pusimos, Señor amado, nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, si hubo otras cosas vanas que llegamos a elevar, a las cuales elevamos nuestra alma, como dice este pasaje. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos en este nuevo año a caminar teniéndote a ti como nuestra posesión más valiosa, a cuidar nuestra relación contigo, a invertir para nuestro crecimiento espiritual, a invertir para tu reino, ofreciendo nuestro tiempo, nuestros tesoros y los recursos que son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos si en el 2022 hemos retenido lo que tú nos has dado para que lo disfrutemos, pero también para que lo demos, lo ofrezcamos para bendición de otros y avance de tu reino. Perdónanos, Señor, si te hemos robado lo que te pertenece en el 2022, si te hemos robado el tiempo que te pertenece, si te hemos robado las posesiones que te pertenecen y las hemos usado para nuestra autocomplacencia. Perdónanos, Señor amado. Porque al hacer eso, Señor, hemos elevado nuestra alma a cosas vanas. Y hemos olvidado que nuestro gozo supremo eres tú. Nuestra paz suprema eres tú. Nuestra seguridad suprema eres tú, Señor. Todo lo demás son falsificaciones. Oh, Señor, ayúdanos. Levanta tu mano ahí donde estás. Si tú hoy te acercas al Señor con esta actitud, Señor, ayúdame, perdóname. Ayúdame a caminar en este enfoque. Sé que es difícil, pero tú me vas a dar la gracia. Si Dios te está llamando a humillarte, ahí dile, Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Lloro, amado Dios, por aquellos que levantan su mano hoy. O aquellos que quizás de momento reconocen que no te tienen en sus vidas. Todavía no han puesto su confianza en ti, pero también dicen, Señor, yo me entrego a ti. Yo quiero rendir mi corazón a ti.
Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo selle en el corazón de cada uno de mis hermanos que levantan su mano. Padre, el llamado, este desafío. Y también, Señor, clamo para que la gracia tuya se derrame en ellos y puedan, mientras honran tu nombre, ver el fruto en sus propias vidas. En el nombre de Jesús. Que este año 2023 sea un año en donde la iglesia pueda vivir llena del conocimiento de tu voluntad. Que este año 2023 sea un año en donde la iglesia pueda vivir agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra. Aleluya. Y honrando tu nombre como tú te lo mereces, Señor. Padre, descansamos en tu fidelidad y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gloria a Dios porque Él es bueno. Estamos de pie. Les recuerdo que olvidé anunciar que la célula de Sterling no comienza esta semana. Comienzan